está usted? Bueno, Ahí, empezamos entonces. Bueno, empezamos esta jornada dándole la bienvenida y saludándolo a todos nuestros queridos alumnos en este día frío de invierno, este, donde vamos a tratar un tema nuevo para nosotros también, dentro de este programa nuevo el adulto mayor, en el marco del nuevo plan de estudio, ¿no? El plan 2017. Este tema, si bien nosotros por ahí hemos, en la materia que teníamos antes, que era enfermería médica, habíamos mencionado, pero nunca se lo había abordado como tal porque bueno, no era una exigencia del programa. Ustedes saben que el programa, al tema que me refiero, que es la internación domiciliaria, es un tema que está sonando mucho ahora, inclusive ahora habrán escuchado ustedes ayer en una conferencia de prensa o antes de ayer, el secretario de Salud decía que preferían que los pacientes que ya se habían diagnosticado con COVID, preferirían que en algún caso estén internados, ya sea en el hospital o en estos centros que se han preparado, y para que continúen, ¿no es cierto?, la adherencia al tratamiento y cumplan las medidas de aislamiento que corresponden. Y también habrán escuchado ustedes hablar que muchos de los pacientes adultos mayores que pertenecen a la obra social PAMI, en particular, que es la obra social de todos los que son jubilados y pensionados, existe lo que se denomina internación domiciliaria o módulo de internación domiciliaria. Yo no sé si alguno habrá trabajado cuidando a un paciente con ese sistema, contratado por alguna empresa privada, que generalmente las cápitas que se otorgan, que son cada uno de los pacientes, lo manejan eh, grupos de enfermeros, bueno, o alguna empresa privada que se dedique a realizar internación domiciliaria, ¿no? Eh, Esto de la internación domiciliaria es una estrategia de atención nueva que ha surgido en estos últimos años, sobre todo en Argentina. En otros países ya se había practicado como parte de la atención primaria, eh, digamos, viéndolo a los pacientes desde el rol de la enfermera comunitaria, el médico de familia, donde muchas veces para evitar ciertos costos en salud, preferían, ¿no es cierto?, internarse a nivel domiciliario del paciente, o por supuesto, demandando una atención de mediana complejidad, o más bien una complejidad baja, no un paciente que requiera atención mucho más especializada, donde demande oxígeno, una presencia de enfermería de manera, digamos, permanente, donde hayan ciertas prácticas que requieren más atención y más observación. Eso ya está ligado más a la situación de los cuidados críticos o de los cuidados intermedios en institución hospitalaria. Y acá también tiene un rol clave la Organización Mundial de la Salud, en base a ciertos estudios, investigaciones que han realizado, evidencia científica, que han determinado que muchos pacientes, sobre todo los que tienen patología crónica, ¿no es cierto?, y ancianos, que están internados en las instituciones hospitalarias, muchas veces estas patologías y sus complicaciones demandan internaciones que son en periodos largos, ¿no es cierto?, periodos prolongados en algunos casos, y está el riesgo de la hospitalización. En muchos casos los riesgos tienen que ver con la adquisición de infecciones intrahospitalarias, eh, también aspectos psicoemocionales que demandan la internación, porque bueno, hay desarraigo, ¿no es cierto?, del entorno familiar, del entorno social de la persona, y eso también plantea otra cuestión, digamos, a nivel de la salud mental del paciente. Imagino una persona que va a estar internada un mes, 2 meses, 3 meses, a veces en otros hospitales, el gran desarraigo que tiene, y también se plantea otro tema importante que es el recurso cuidador, o el entorno cuidador, muchas veces pacientes, no sé si me están escuchando todo, me escuchan, ¿verdad? sí, se escucha, se Bien. escucha, se escucha bien. Entonces esto demanda cierta, eh, digamos, participación del entorno cuidador, y eso lleva a que muchas veces no pueda darse el acompañamiento del cuidador, porque bueno, ya sé que está trabajando, sé que es el único hijo, y sabemos que cuando se trata de personas mayores, su hijo generalmente ya tiene conformada su familia, o la pareja de este adulto mayor, si se tratara de este caso particular,
no tiene las condiciones para venir a enfrentar un cuidado, ¿no es cierto?, en la internación. Entonces, todo eso lo ha pensado desde estas investigaciones, estudios, evidencias que hay, y proponer una alternativa a través de una estrategia, ¿no es cierto?, que en este caso de la internación domiciliaria viene a tratar de resolver esto. Y también, ¿no es cierto?, hay indicadores que reflejan que el paciente, digamos, en cuanto a lo terapéutico y adherencia al tratamiento, cuando más cerca de su entorno está, refiriéndose al domicilio, como decía hace un rato, a sus familiares, hay mejor tasas de recuperación, ¿no? Desde el punto de vista sobre todo emocional, porque está en su medio, está con su familia, está con sus seres queridos, con sus cosas, con su historia, con su comunidad, donde esto tiene un gran aporte, digamos, psicoemocional en recuperación. Nosotros sabemos que los aspectos psíquicos en la internación son de gran importancia, porque el diagnóstico de una patología crónica que sabemos que no se va a curar, que hay que controlar, y las complicaciones que puede traer esta, pero también es un desafío para el paciente, ¿no? El duelo que tiene que hacer para poder manejar todo esto, y en algunos casos también otras patologías, digamos, que tienen que ver mucho con patologías oncológicas, por ejemplo, donde el paciente sabemos que hay un riesgo de vida importante, entonces, bueno, esto ayuda bastante, ¿no? Así que, bueno, vamos a compartir una presentación en diapositivas que he preparado para podamos ir abordando este tema, ¿no? Bueno, a modo de introducción, lo que hablábamos recién, la internación domiciliaria es una alternativa de atención asistencial, pensando en la salud desde el punto de vista integral, porque acá, más allá de las cuestiones de las necesidades, del abordaje que podemos hacer, ¿no es cierto?, de Henderson, por ejemplo, abordando las 14 necesidades, tratamos de dar una visión mucho más integral y holística, como hablábamos siempre, ¿no es cierto?, viendo todas las necesidades, desde lo físico, lo social y lo psíquico también, ligado a los valores de la convivencia familiar, el entorno, el afecto, y un gran elemento que aparece acá, que es la responsabilidad participativa del equipo de salud y la familia. Van a trabajar con lazos estrechos de cuidado del paciente, ¿sí? La familia asume un rol como entorno cuidador importante acá. Bueno, decíamos entonces que esta responsabilidad participativa y conjunta, que no es exclusivamente del médico, y hablamos, ¿no es cierto?, del término médico o médica, no refiriendo solamente al profesional médico, sino refiriéndose al equipo asistencial, ¿no? Sino también con la familia del paciente al cual, ¿no es cierto?, se le brinda los cuidados. La familia acá toma un rol muy activo en cuanto a la información que va a recibir y la participación en el cuidado, ¿no? Muchas veces la presencia de enfermería o del profesional, de los otros profesionales es intermitente de alguna manera, aparece en el día haciendo sus actividades y el resto del tiempo queda el paciente con su familiar. Por supuesto que habrá canales de comunicación como la comunicación telefónica, donde ante la aparición de algún signo de alarma será comunicado al personal de enfermería o el personal médico, de tal manera de hacerse presente a controlar la situación si fuera necesario. Bueno, esta modalidad también de atención se realiza en el domicilio de cada paciente, con la idea y con el propósito de brindarle cuidados de calidad, teniendo como objetivo siempre, ¿no es cierto?, las acciones de salud que nosotros conocemos, tanto en la promoción, en la prevención, en la recuperación, en la rehabilitación del paciente, porque sabemos que estas acciones van a estar presentes según se trate, acompañando a los pacientes de acuerdo a su diagnóstico y evolución, tanto, ¿no es cierto?, en los aspectos físicos, que puedan requerir cuidados, psíquicos, sociales y también espirituales en muchas ocasiones, porque si hablamos de un abordaje holístico, donde participan muchas dimensiones, desde lo físico, lo psíquico, lo social, lo espiritual, hasta en cuestiones, digamos, muchas veces, inclusive en la dimensión económica y cultural también, porque esto
lleva a imponer de alguna manera una nueva cultura del cuidado también. Es por esto que enfermería cumple un rol fundamental en la práctica de la internación domiciliar. Bueno, hay muchas definiciones, es cierto, que vamos a encontrar acerca. Yo he tomado una desde que se adapta mucho a nuestro entorno, que es la que, digamos, define el Ministerio de Salud de Salud de la Nación en las normas de las normas que establecen las normas de garantía de calidad de la atención de salud. Y dice que la internación domiciliaria es una modalidad de atención de salud mediante la cual se brinda asistencia al paciente, a la familia en su domicilio, realizada por un equipo multiprofesional e interdisciplinario, cuya misión, como hablábamos hace un rato, va a ser la de promover, prevenir, recuperar, rehabilitar y acompañar al paciente de acuerdo a su diagnóstico y evolución en los aspectos tanto físico, psíquico, social, espiritual, manteniendo la calidad, el respeto y la dignidad humana. Ustedes ven que este concepto es muy abarcativo, muy integrador, porque acá, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, aborda otras cuestiones que tienen que ver con los derechos de la persona, y habla del respeto, y habla de la dignidad humana, ¿sí? Muchas veces nosotros sabemos que la dignidad está muy también ligada a las cuestiones de los derechos. Se puede ser un anciano, pero no significa perder derechos, que eso seguramente ustedes lo habrán visto ahora cuando han visto la problemática del adulto mayor. Ni la enfermedad, ni los años, ni las enfermedades mentales me pueden, ¿no es cierto?, digamos, expresar mis derechos en un país libre y democrático como es el nuestro. Y aparece un concepto importante acá también, que es el equipo multiprofesional. Ahora nosotros, desde que hace muchos años, ya no hablamos de enfermería como un solo integrante del equipo de salud. Si bien la estudiamos desde la disciplina, por una cuestión práctica para estudiarla, desde la disciplina, pero al momento de ejercer, ¿no es cierto?, digamos, los aspectos técnicos y profesionales en un campo de inserción laboral, se va a sumar y se va a integrar un equipo de trabajo, que es el equipo de salud, y un equipo multiprofesional, donde va a estar integrado enfermería, médico, bioquímico, kinesiólogo, farmacéutico, y de ahí, ¿no es cierto?, en contacto con los diferentes especialistas de las distintas áreas. Entonces, y habla también de interdisciplinario, porque muchas veces lo interdisciplinario no es que yo voy a ir a hacer lo que hace el médico, ni no. Es una nueva también forma, ¿no es cierto?, de abordar las situaciones cuando se trata del mismo objeto de trabajo. En este caso, el paciente es el que va a recibir la atención de distintos profesionales con el fin último, ¿no es cierto?, de lograr la calidad de atención, la recuperación y la mejora de calidad de vida de ese paciente. Por lo tanto, el enfoque interdisciplinario hace alusión, ¿no es cierto?, a qué cosas se pueden hacer, ¿no es cierto?, en beneficio del paciente, ¿no es cierto?, tomando las herramientas de las distintas profesiones, de las distintas disciplinas, en este caso de la salud. De repente, enfermería puede hacer prevención, ¿no es cierto?, en la salud bucal, sin necesariamente tomar o, podríamos decir, competencias del profesional odontológico, del profesional odontólogo, perdón. Tampoco, y también, ¿no es cierto?, puedo asesorar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo social, sin necesidad de tomar, ¿no es cierto?, competencias de la trabajadora social, por ejemplo, ¿sí? Pero permanentemente estamos haciendo interdisciplina. Es también una cultura que tenemos que aprender desde la convivencia de los profesionales, ¿no? Así que este concepto acá lo remarca esta definición, ¿no? También habla, ustedes ven acá, la presencia, ¿no es cierto?, de la familia, la familia que contiene, ¿no es cierto?, al entorno del cuidado, donde el paciente va a darse el efecto de la recuperación, y la familia, ¿no es cierto?, como elemento continente, ¿no es cierto?, que está siempre en la paz emocional, y la familia es la que hace el seguimiento del paciente, la que está pendiente de todos los aspectos, ¿sí? Así que, bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de los modelos de atención primaria. Existen dos tipos importantes de atención domiciliaria. La hospitalización a domicilio, que esta es la que el hospital
¿no es cierto? De repente el hospital hace como una extensión de sus servicios al domicilio del paciente. Entonces, muchas veces se toma la decisión de que en el hospital, de repente, en época de invierno, ¿no es cierto?, un adulto mayor, el hecho de que se interna, hay gran pacientes internados por patologías respiratorias, y un anciano muchas veces muy vulnerable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, por los cambios que van sucediendo en los diferentes aparatos y sistemas que ustedes habrán visto, y eso lo pone en una situación muchas veces, ¿no es cierto?, de fragilidad y de vulnerabilidad, por lo tanto puede ser presa fácil, ¿no es cierto?, hablando desde el punto de vista del lenguaje coloquial, de infecciones, ¿no es cierto?, respiratorias dentro del ámbito hospitalario. Entonces el hospital hace una extensión de su servicio hacia el domicilio de este paciente, donde allí se va a internar el paciente, va a hacer un tratamiento, en cierto modo puede ser ambulatorio o puede requerir una internación propiamente dicha, con, ¿no es cierto?, visita de profesionales médicos, de enfermería u otros profesionales, que, ¿no es cierto?, van a hacer el seguimiento de ese paciente en su proceso de recuperación, pero lo va a hacer en el domicilio. Y después el otro modelo de atención domiciliaria, ¿no es cierto?, es propiamente dicho, que nosotros en nuestro país todavía no está implementado, porque este modelo, ¿no es cierto?, está articulado con la atención primaria, con el primer nivel de atención. Si bien nosotros hemos tenido acá programas como el programa de médicos comunitarios, donde se formaban enfermeros, médicos, trabajadora social y algunas otras profesiones como psicólogos, por ejemplo, con el enfoque comunitario para trabajar a nivel de la comunidad, visitando a los pacientes y haciendo este enfoque de la atención domiciliaria. Pero no se ha desarrollado en su totalidad este proyecto y este programa. Si bien hubo becas de formación, yo he sido uno de los beneficiados con esta beca, me he formado en el área social y comunitaria, pero no se ha desarrollado en cuanto a integrar este programa con los servicios de primer nivel de atención. Ustedes han visto en España, se usa mucho la atención domiciliaria desde el primer nivel de atención, está todo tan bien articulado que el médico de familia visita mensualmente a los pacientes, sobre todo ancianos que tienen enfermedades crónicas, y enfermería generalmente hace hasta una visita de manera semanal, a los efectos de poder hacer un seguimiento en los cuidados que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo preventivo, la promoción, en la rehabilitación, y se articulan las acciones tanto del primer nivel con el segundo, que es lo que nosotros conocemos como referencia y contrarreferencia. Entonces muchas veces cuando el segundo nivel de atención da el alta del paciente, el seguimiento lo va a hacer el primer nivel de atención con su equipo de atención domiciliaria. Lamentablemente esto no está articulado acá todavía en nuestro sistema público de salud, y esto es muy desarrollado, ¿no es cierto?, en España. Nosotros cuando hemos tenido oportunidad de charlar con colegas de allá, en algún congreso que se hizo acá en Tucumán, está muy bien ensamblado y hace muchos años que vienen trabajando. Igual que la atención en Cuba, que se maneja todo esto, ¿no es cierto?, también de manera bien articulada con el primer nivel de atención y la atención domiciliaria. Así que bueno, quiero aclarar entonces que la atención, hemos dicho que la hospitalización a domicilio tiene que ver con una extensión que hace el hospital al domicilio del paciente para hacer una internación, ¿no es cierto?, que requiere este paciente. Hablábamos caso particular del anciano, puede ser también otra persona que esté con una patología crónica, o en el caso de un paciente con alguna patología oncológica. Y la atención domiciliaria propiamente dicha ya es como parte y como algo ya programado, podríamos llamarle, como acciones programadas del primer nivel de atención. Sobre todo si sabemos que tenemos mi área de responsabilidad ancianos, tenemos que hacer la visita domiciliaria, el equipo va al médico, va a ir el enfermero, la trabajadora social, a visitar y ver cómo está ese anciano transitando, ¿no es cierto?, esta etapa de la vida, y si hay algún paciente con enfermedades crónicas, llámese hipertensión, diabetes, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo está su entorno cuidador, cómo está practicando el autocuidado, y ver cómo va la evolución de su patología, y hacer la detección temprana o precoz de las posibles complicaciones que se puedan presentar. Hablo que esta es una tarea programada, está dentro de las acciones que realiza el primer nivel de atención a nivel de la comunidad.
Nosotros no tenemos muy bien desarrollado, no está muy claro todavía. Inclusive la hospitalización a domicilio, esto se practica mucho, decíamos, por obras sociales, como módulos de atención, pero a nivel público tampoco se practica. Muchas veces ya cuando vayan a la práctica ustedes van a ver que, bueno, por ahí a veces se trabaja en una alta precoz, significa que al paciente se lo va a mandar un poco más antes del tiempo que corresponde, para que el paciente continúe, ¿no es cierto?, su cuidado en el domicilio, con ciertas indicaciones, y por ahí podemos tener la suerte de articular con el primer nivel y que lo visite un agente sanitario para ver cómo está todo. Sobre todo si mandamos un paciente, por ejemplo, con una patología como es la TBC, a que continúe el tratamiento en su domicilio, ¿no es cierto?, para que esté aislado en su casa, tenga una habitación con todos los elementos que corresponden de aislamiento respiratorio, y el agente sanitario en este caso se va a personar diariamente a efectos de cumplir con una estrategia del tratamiento, en el caso de la TBC, que es el tratamiento, ¿no es cierto?, farmacológico directamente observado, que se llama, donde el agente sanitario le va a llevar la medicación a la casa para que delante del agente sanitario el paciente tome la medicación. De este modo, en este caso particular, aseguramos la adherencia al tratamiento, ¿no? Para que el paciente cumpla con el tratamiento farmacológico, porque ya sabemos que ya, no sé si ya vamos a desarrollar esa patología, en el caso de nuestro programa, sabemos que si no se cumple el tratamiento directamente observado, y el paciente abandona el tratamiento, que en el caso de esta enfermedad todavía hay indicadores elevados de tasas de abandono, ¿no?, del tratamiento, y eso lleva a que el paciente pueda tener una multiresistencia del germen, ¿no es cierto?, y muchas veces tenga que usar más fármacos en el tratamiento de esta patología. Daba el ejemplo por el caso particular de alta precoz muchas veces, ¿sí? En el área quirúrgica también el alta precoz, ya sabemos que hoy se está trabajando con otra metodología también que se llama hospital de día, no sé si han escuchado hablar, como es el Hospital Kirchner en la calle Mendoza al 100. Ellos trabajan con la modalidad de hospital de día, donde las cirugías, muchas de ellas son de laparoscópicas, son cirugías instrumentadas, donde el paciente se interna, ¿no es cierto?, en las primeras horas, llámese internación, porque es una internación en el día, se hace el acto quirúrgico, se practica el acto quirúrgico y el paciente va a recuperarse en su domicilio. Porque bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que este tipo de cirugía tiene menos complicaciones, hay una buena tolerancia, hay un buen postoperatorio, entonces el paciente se hace la cirugía y se vuelve a su casa para el cuidado, ¿no?, con ciertos requerimientos que le da tanto el profesional médico como enfermería. Así que esas son modalidades nuevas que las tenemos instaladas en el hospital público para comentarles. También hay modalidades de hospital de día en el caso de los pacientes oncológicos que se van a hacer la famosa quimioterapia que se llama, que ustedes habrán escuchado hablar. El paciente se hace una internación abreviada, va al hospital de día y allí, ¿no es cierto?, le hacen el tratamiento, le hacen, ¿no es cierto?, la infusión de todas las drogas oncológicas, lo tienen a posterior, después se hace una observación de cómo evoluciona el paciente en las horas posteriores a la quimioterapia, y si todo está en condiciones, el paciente vuelve a su casa para cumplir con, digamos, ciertos cuidados que van a traer, digamos, las molestias posteriores, porque siempre después de una quimioterapia puede haber molestias en el paciente, como por ejemplo, bueno, aparecen náuseas, en algunos casos vómitos, después medidas de asepsia que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, porque el paciente como que va a entrar en un estado de huésped susceptible, y bueno, ciertos cuidados que el entorno cuidador lo va a practicar junto con el paciente. Por supuesto, todo esto siempre, les comento, en el hospital público está a cargo de la enfermería. La enfermería es la que hace todas las recomendaciones al paciente, al familiar, y el médico muchas veces da digamos, el dato, la información acerca de cómo va a seguir el tratamiento, cómo evoluciona la enfermedad, pero verdaderamente quien se encarga de toda la tarea de educar y de las medidas de autocuidado es enfermería. Les cuento que en el hospital Kirchner ahora, donde se ha concentrado el servicio de oncología y de oncohematología, la enfermería tiene un rol protagónico muy importante. Se encarga de preparar a los pacientes, de preparar a los familiares, cómo va a ser el cuidado, es quien recibe a los pacientes, ejecuta el protocolo de quimioterapia, en algunos casos hasta hace la preparación de la quimioterapia también.
Después creo que farmacia lo ha tomado ahora, quien prepara dentro de lo que se llama la cámara de flujo laminar, que seguramente lo han visto en microbiología ustedes, donde se preparan estos fármacos que son con ciertos cuidados, ¿no? Estos son, por ahí cosas que no conocen, pues ya la van a poder ver cuando vayan a la práctica hospitalaria, tanto acá en segundo año como en tercero. Y estas son modalidades también de atención de salud. Eh, digamos que es algo nuevo para nosotros. En los últimos 10, 15 años se ha desarrollado mucho lo que es el hospital de día. Y el hospital Néstor Kirchner es uno de los hospitales modelo en este momento, también nuevo este hospital, que desarrolla esta metodología, digamos, de atención, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los motivos por lo que se ha, digamos, se ha establecido la creación de esta estrategia que es la internación domiciliaria? Seguramente esto también lo han visto ustedes cuando han visto el adulto mayor, es el aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados, y con eso ha llevado a que las personas vivan más años. Hoy tenemos una esperanza de vida aproximadamente entre los 72 y 80 años. En los países latinoamericanos y por ahí en los países más desarrollados, capaz que es un poquito más. Y todo esto derivado de la mano de la investigación, del desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos, el desarrollo de nuevas vacunas, y bueno, las diferentes, digamos, avances que ha habido en el campo de la cirugía, en el campo terapéutico, en el campo de la alimentación, o de la nutrición celular, que se habla mucho ahora, y eso ha tenido su impacto en que las personas pueden vivir más tiempo. Por supuesto que ahí se plantea otro tema, que seguramente lo habrán escuchado hablar, que es la calidad de vida que tiene la persona, ¿no? Lo importante es tener años de vida y tener calidad de vida, porque de repente tener muchos años y no tener calidad de vida, que esté lleno de complicaciones, que esté el paciente, que sé yo, con una ceguera, con una amputación, con una insuficiencia renal, eso no es calidad de vida, ¿no? Porque el paciente ya tiene todas las complicaciones de la enfermedad. ¿Sí? En la medida que hablamos de calidad de vida, un paciente que medianamente con los años, con lo que impone los años, ¿no es cierto?, pueda vivir de alguna manera tranquilo y disfrutar un poco eso que es, ¿no es cierto?, los años de vida que ha vivido esta persona, ¿no? Bueno, otro aspecto que aparece también son los problemas de salud propios de los países desarrollados, como los que estamos viviendo nosotros, que son las enfermedades crónicas. Empiezan a aparecer estas enfermedades crónicas porque, bueno, aumenta la expectativa de vida y empiezan a aparecer estas enfermedades. Enfermedades osteoarticulares como la artritis, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, va a aparecer también la obesidad, van a aparecer también otras patologías como por ejemplo patologías oncológicas, bueno, una serie de patologías que van a configurar que se denominan enfermedades crónicas, ¿no? Muchas veces aparecen, no se curan, se controlan, y hay que estar atentos sobre todo a estas enfermedades que presentan muchas complicaciones, ¿no? Ya sabemos que complicaciones como la que puede presentar en el caso particular de la diabetes van desde la ceguera hasta la posible amputación de una extremidad. Así que tenemos que tener en cuenta esto también. Bueno, los ancianos y las personas dependientes que desean los cuidados a domicilio, ya sabemos que los ancianos muchas veces, ustedes han estudiado, hay un deterioro de diferentes aparatos y sistemas, y muchas veces pueden hacerse afectados en su aparato locomotor, y eso puede crearle discapacidades en cuanto a la marcha, a la autonomía, y eso le va a dar un grado de dependencia, por lo tanto, puede necesitar un cierto atención domiciliaria. Bueno, estudios detectaron que el mejor lugar de recuperación de la persona es su propio domicilio, como hablábamos hace un rato, donde están sus cosas, donde están sus afectos, su entorno familiar, su entorno social, el soporte, digamos, afectivo, allí se encuentra. Y yo creo que eso es también tiene un efecto terapéutico importante, ¿no? Más allá del tratamiento farmacológico y algunas medidas que se apliquen para el cuidado de la salud o de una enfermedad. Bueno, otra situación que la habíamos planteado al principio es la poca disponibilidad de cuidadores familiares. Es la situación que se plantea mucho ahora. Vivimos en una sociedad, ¿no es cierto?, que vivimos a pasos agigantados, donde muchas veces vemos que las familias, ¿no es cierto?, tienen su lugar, qué sé yo,
los padres, que son jefes de familia, trabajan, tienen responsabilidades laborales, tienen una familia extendida, muchas veces tienen hijos, nietos, y por lo tanto a veces, ¿no es cierto?, en algunos casos no se puede dar esta situación de cuidado de la persona mayor. ¿Mm? Y en esos casos puede aparecer inclusive la institucionalización, y ya sería que la persona, en el caso del adulto mayor, puede quedar institucionalizada por esta situación, porque no hay quien la cuide. ¿Mm? Y de que viva solo un adulto mayor con ciertas dificultades, con ciertas discapacidades, crea una situación también de, podríamos decir, de alarma, ¿no? Porque, bueno, se puede accidentar, pueden pasar muchas cosas muchas veces, porque, bueno, como sabemos, el adulto mayor pierde sus reflejos, muchas veces tiene alteraciones sensoriales, desde la audición, la visión, y eso puede representar también ciertos peligros, ¿no es cierto?, para él mismo e inclusive para la otra persona con la que puede convivir a veces. Entonces a veces hay que tomar la dura decisión de la institucionalización, ¿no? Que es bastante duro para muchas familias tener que hacer esto, y crea también al paciente una situación, digamos, psicológica, digamos, que no la puede superar a veces la institucionalización. Bueno, y bueno, a veces también pasa de que tenemos, a veces cuando escuchamos cada caso, tenemos a veces parejas de ancianos que no han tenido hijos, han decidido no tener hijos, no han podido, o su único hijo vive en el exterior. Entonces por ahí están solos. Y muchas veces son ancianos que generalmente se cuidan entre ellos, y la casualidad que uno se enferma, o puede darse la situación de que los dos se han enfermado, y bueno, y ahí se crea esta dificultad, este problema en el cuidado, ¿no? Y bueno, y la internación domiciliaria acá aparece como para resolver esta situación. La política de desinstitucionalización y reducción de costos sanitarios. Bueno, esto también tiene un efecto, porque si yo voy a cuidar en el domicilio el paciente, riesgo de infecciones intrahospitalarias, voy a tener que gastar más antibióticos, más consultas con especialistas, voy a tener que gastar más insumos, seguramente prácticas complementarias más complejas, etcétera. Y esto va a demandar un costo importante, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas que siempre se internan por periodos medio prolongados de internación. Entonces con esto resuelvo bastante también ese aspecto. Y bueno, y como hablábamos al principio también, la disminución de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Eso ayuda bastante, que sigue siendo como un duende que está en las instituciones hospitalarias, llámese porque, bueno, a veces quizás no se cumplen bien las medidas de bioseguridad, o porque, bueno, del hecho de que si se trata de un adulto mayor, una persona con una patología crónica, ya tiene un cierto grado de susceptibilidad, ¿no es cierto?, a diferencia de una persona más joven que tiene un poquito más de resistencia. ¿Mm? Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista también. ¿Cuáles son los beneficios de la internación domiciliaria? Primero, para el paciente, favorece el contacto permanente con su familia y con sus cosas cotidianas, de que hablábamos recién, evitando el desarraigo. ¿Mm? Brinda la posibilidad de desarrollar su autonomía. Ustedes han visto que en el hospital tiene que estar en la cama del hospital, a veces si tenemos posibilidad puede salir un poquito a caminar, nuestros hospitales no tienen mucho espacio verde para que el paciente pueda salir, no tiene muchos espacios de recreación. Yo creo que eso es un aspecto también que se tiene que trabajar mucho en los hospitales, lugares que sean comunes del paciente, que esto existe en otros hospitales, ¿no? Inclusive en otros hospitales del mundo hay un sector que es la biblioteca, donde el paciente, que es un paciente que está autónomo todavía y está esperando un turno para una cirugía, por ejemplo, o está haciendo un tratamiento de cierto modo, digamos, medio ambulatorio, con tratamiento bioral, por ejemplo, puede ir a leer en la biblioteca, por ejemplo, puede ir a ver televisión. Todo, por supuesto, siguiendo una organización que tiene preparado el hospital. Hay hospitales que tienen hasta la práctica de la religión, como iglesias, por ejemplo, que muchos de nuestros hospitales lo tienen, ¿no? En muchos de nuestros hospitales, vemos el Hospital Padilla tiene una capilla, el Hospital Centro de Salud también, donde el paciente puede ir también a esta necesidad, que es la espiritualidad, ¿no es cierto?, como una necesidad también. Bueno, posibilita la contención familiar, que favorece la recuperación, porque hay
una participación activa en el proceso, ¿no es cierto?, tanto de atención del paciente como de la familia. Evita la posibilidad de contraer infecciones hospitalarias para el paciente, acortándose de esta manera el periodo de recuperación. Miren ustedes que el paciente ingresa por una deshidratación y después resulta que se haya adquirido una infección hospitalaria que va a demandar más tiempo de internación, prácticas más agresivas, etcétera, ¿sí? Disminuye la dependencia del paciente con el hospital. Entonces muchas veces el paciente sabe que en el hospital está aquello que va a salvarlo, como muchas veces dice el paciente, acá está todo, tengo todo acá. Bueno, un poco también cortar esa dependencia con el hospital y el paciente adquiere su autonomía en el cuidado, ¿no? No esté totalmente dependiendo de que el hospital tiene que resolverle todo, sino que aquí también vamos a hacer que haya un desarrollo personal del paciente, sobre todo con patología crónica, que practique el autocuidado, ¿no? Y eso va a depender mucho también de la información y del seguimiento que hagamos nosotros los enfermeros con el paciente. Bueno, personaliza la atención del paciente teniendo en cuenta su entorno y hay un estrecho vínculo también, hay un estrecho vínculo, ¿no es cierto?, con el equipo de salud. Ahí en el equipo de salud va a participar tanto, ¿no es cierto?, el familiar como el equipo de salud que lo trata y el paciente mismo. Es todo un grupo que va a trabajar de manera mancomunada, ¿no es cierto?, con el fin último de que el paciente esté bien, ¿no?, de que se encuentre en condiciones de salud. Bueno, la atención es más personalizada, ¿no? A veces en el hospital tenemos 30 pacientes, 20 pacientes en una sala de internación general. En cambio, la internación domiciliaria está este paciente nada más. Entonces se hace mucho más personalizado, ¿no? El equipo de salud tratante es el que va desde el ingreso hasta el alta, ¿no? No altera de alguna manera las funciones del grupo familiar. Evita la internación sanatorial innecesaria en caso de que se interne y reduce la tasa de reinternación. Muchas veces si se interna en el domicilio, el paciente logra ser dado el alta en su propio domicilio, de hecho que estamos hablando, y eso también, si hace todo lo que el paciente tiene que hacer, en cuanto a práctica del autocuidado, tratamiento, adherencia, va a evitar la reinternación. A la par de todo esto, tiene que ir también el aprendizaje y la concientización del paciente, ¿no es cierto?, en el caso de una patología crónica, todo lo que debe hacer el paciente. Si él es debidamente preparado, instruido, hablando de instrucción en el término positivo, de que adquiera toda la información para poder tomar decisiones en el cuidado de su salud, seguramente vamos a reducir la tasa de reinternación de su paciente. Ahora, si tenemos un paciente que no hemos trabajado en este aspecto, en la concientización, de hecho que este paciente, a la bien se mejore, ¿no es cierto?, va a ser de las suyas de nuevo, y lo vamos a tener internado en menos del tiempo que esperamos, ¿sí? Así vamos a ver que en el hospital cuando hacemos práctica muchas veces, pero vemos un paciente que se dio de alta y estaba tan contento, cuando volvemos, ¿no es cierto?, en 2 semanas lo vemos internado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, mire, usted sabe que en realidad no he hecho las cosas bien, no me he cuidado, dice el paciente. Y ya vemos que se reinterna de nuevo. Entonces, bueno, este es un aspecto importante y esto lo trabaja mucho en enfermería, ¿no? Desde el momento que planifica el alta, de que hablábamos cuando hablábamos de admisión y alta, enseña todo esto y le da información al paciente para que pueda tomar decisiones. Y acá aparece este término que es tomar decisión. Decisión en el cuidado de su salud. Y por supuesto también preparamos al entorno cuidador para que sea quien apoye toda esta decisión, ¿no es cierto?, controle, cuide a su paciente. Bueno, reduce los tiempos de internación al posibilitar el alta precoz y garantizar la continuidad asistencial. Evita traslados innecesarios, muchas veces el hecho de trasladar a un paciente porque tiene que hacer un estudio, etcétera. Entonces, de esta manera podemos disminuirlo con la internación domiciliaria. Y bueno, en el caso de que ya sea nosotros acá pongo de internación sanatorial porque es la que más costo tiene, más allá que el hospital público también tiene sus costos, y hoy se está trabajando también con obras sociales a nivel del hospital público, no sé si ustedes han escuchado, que se está trabajando con un programa que se llama Recupero de Costos. O sea que yo, si tengo obra social, por ejemplo, la obra social de los empleados de la provincia, que es subsidio de salud, me puedo atender en el hospital público si yo quiero. Y les puedo decir, les digo con conocimiento, el hospital público está en mejores condiciones a veces que un sanatorio privado de brindar una cobertura asistencial.
¿Por qué? Porque cuando usted ingresa al hospital, a veces se hace todo, se aplica el tratamiento y el paciente se le da todo lo que hay que darle en cuanto a terapéutica. Se hacen todos los exámenes complementarios, si se tiene que hacerse la tomografía se hace, cuando está internado no tiene que esperar un turno de acá a 2 meses o 3 meses, no tiene que pagar nada como coseguro que se llama. El paciente es atendido con todo, con toda la consulta con los especialistas, que en la parte privada tiene que pagar. Hoy en día se paga plus, se paga un coseguro, ¿no es cierto?, dependiendo de la obra social que tiene. Y en este caso, el hospital público le va a dar toda la atención al paciente, pero se lo va a cobrar a la obra social. ¿Mm? Por eso ahora, y acá es importante, lo que ustedes seguramente han visto, los registros de enfermería son muy importantes, porque todo lo que se ha realizado en prestación de enfermería, ¿cierto?, se va a recuperar en dinero para ese hospital. Y después también hay, a consecuencia de este programa, hay un fondo de estímulo para los profesionales de la salud, que van a cobrar, ¿no es cierto?, un dinero 4 veces al año, que se llama recupero de costos, donde va a cobrar un plus extra en su sueldo por hacer este trabajo. ¿Mm? Atendemos pacientes de obras sociales, registramos todo, todas las prestaciones, se hace toda la atención que corresponde a este paciente, y después, en la medida de lo que haya recaudado el hospital, vamos a cobrar, ¿no es cierto?, ese incentivo por el recupero de costos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocían esto, pero esto se está practicando en los hospitales públicos, en los centros de atención primaria de primer nivel, y bueno, y en los servicios también de rehabilitación también se está haciendo, ¿no? Y en los servicios de donde están las especialidades, como maternidad, por ejemplo, o hospitales psiquiátricos también. Entonces, se hace esto que es realmente muy bueno para el sistema de salud, porque tiene ingresos por autogestión, ¿no es cierto?, en este caso porque atiende pacientes de obras sociales, y también hay un fondo de estímulo para personal de enfermería y los otros profesionales que van a recibir un dinero extra por hacer este trabajo, ¿no? Así que es un aspecto importante para tenerlo en cuenta también. Bueno, bien para la familia ahora, ¿cuáles son los beneficios? Facilita el cuidado del paciente, evitando salir de su domicilio, posibilita, muchas veces esto se plantea, a veces por ahí, quizás cuando hablábamos el otro día de la intervención comunitaria y de trabajar con grupos de la comunidad, quizás esto se pueda tornar difícil cuando se trata de un paciente que vive en el área rural. Quizás esto de la internación domiciliaria no se pueda hacer practicable, digamos, en la zona rural, por lo tanto el paciente sí lo tenemos que internar en la institución hospitalaria, por una cuestión geográfica de accesibilidad y distancia. Quizás el equipo tratante no se pueda trasladar hacia el domicilio en el área rural, porque muchas veces son muy alejados, muchas veces hay inaccesibilidad geográfica debido a dificultades en el camino, en épocas de lluvia a veces hay situaciones de inundación que impiden que se pueda llegar a los domicilios de los pacientes, y no se puede hacer efectivo esto que es de la internación domiciliaria, ¿no? Así que esto también recalco para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no obstante puede darse también si yo tengo una articulación con el primer nivel de atención y voy a asegurar que la enfermera puede ir al domicilio, quizás se pueda hacer efectivo esto, ¿no? Posibilita continuar con las actividades diarias, que la persona sigue con su rutina, optimiza tiempo y costo para la familia, favorece el sentimiento de utilidad colaborando en la recuperación de un ser querido, lograr la participación de la familia fomentando la educación sanitaria, enseñando cuidados, controles, aclarando dudas. Es un gran, digamos, una gran participación de la familia. A mí me ha tocado cuando también cuidaba pacientes en el domicilio, hay familias que están muy, muy organizadas, y ya los hijos qué sé yo, del familiar enfermo, se han organizado para hacer turnos de cuidado, el fin de semana le tocaba un hijo, a la noche una persona se encargaba, ya sé que contrataban una persona externa a la familia para que haga el cuidado, así el resto de las personas puedan también estar en condiciones de poder seguir con el cuidado, porque ese otro aspecto también se presenta. Cuidar al que cuida también, ¿no? Así que eso también se tiene en cuenta. Y bueno, por supuesto hay familias que pueden acceder económicamente a poder contratar un cuidador formal, ¿no es cierto?, como un enfermero, ¿no es cierto?, que puedan pagarle, o informal, que puede ser una persona que se dedica a cuidar pacientes, ¿no? Muchas veces que no tiene una preparación, pero sí la experiencia y sobre todo las buenas intenciones, ¿no?
Bueno, para el equipo de salud permite un mayor control del cumplimiento de las indicaciones, tanto para el médico como los cuidados de enfermería. Hay una estrecha relación entre los actores sociales que intervienen en la internación, el equipo de salud, el paciente y la familia. Hay toda una tarea mancomunada, como decía al principio. Establece una comunicación fluida entre los integrantes del equipo de salud, todo ello en beneficio de la recuperación del paciente, ¿no? Hay una tarea, digamos, mano a mano, el enfermero, el médico, el kinesiólogo que hace la rehabilitación. Hay toda una tarea muy compartida con el fin último de que el paciente se recupere su estado de salud. Para la institución, ¿no es cierto?, permite un mayor control de los gastos en lo referente a medicación, material descartable, exámenes, estudios complementarios, ¿no? Disminuye los costos en lo que se refiere a hotelería y alimentación, que eso es lo que encarece la internación, el hecho de tener que tenerlo internado al paciente, la comida, el desayuno, la merienda, la ropa de cama que se tiene que lavar diariamente y hacer el recambio, bueno, todo lo que significa esta parte de cuidado, ¿no?, que tiene que ver con la internación propiamente dicha. Disminuye la estadía y en consecuencia erogaciones innecesarias muchas veces también, se tiene que muchas veces pagar, ¿no? Esto sobre todo a nivel de las obras sociales, más que en la parte pública, porque el personal ya está contratado, es de planta del hospital y tiene que hacer la tarea que le corresponde. Por ahí en la parte privada ya el hecho de una interconsulta, el hecho de tener que contratar a una persona ya significa ciertos costos y se agregan a la internación domiciliaria. Favorece el aumento del giro cama, permitiendo la mayor disponibilidad de cama para internaciones hospitalarias. O sea que con esto también voy a desocupar camas y voy a tener camas para poder internar pacientes que requieran, ya sea por un paciente que tiene un accidente, fractura, un paciente quirúrgico, un paciente que se interne realmente porque requiere cuidados, ¿no es cierto?, y observación más tiempo, ya tengo más camas para disponer. ¿Sí? En cambio, si yo tengo una cama con un anciano que está, ¿no es cierto?, con una patología, ¿no es cierto?, propia ya de la ancianidad, significa que estoy ocupando cama, no es que, digamos, se desprecia la internación en este caso, pero tranquilamente se puede resolver, ¿no es cierto?, en el domicilio, no necesariamente en una internación, ¿no es cierto?, ocupando una cama que puede ser utilizada para un evento agudo, ¿no?, que muchas veces puede suscitarse, digamos, en la urgencia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la internación domiciliaria? Mejorar el nivel de salud de la población con patología crónica invalidante, detectar necesidad y valorar el grado de incapacidad existente, potenciar el autocuidado por parte de la familia del paciente, es lo que hablábamos hace un rato, realizar controles periódicos de enfermedades crónicas prevalentes y, sobre todo, necesito prevenir las complicaciones de esto que hablábamos al principio, de estos padecimientos crónicos, ¿no? Que sabemos que en la medida que nosotros podamos trabajar con este paciente con enfermedad crónica, vamos a evitar que aparezcan estas complicaciones que pueden afectar la autonomía y la calidad de vida de ese paciente. Prestar una atención de salud interdisciplinaria mediante la colaboración de los profesionales médicos y de enfermería con la asistencia social y otros profesionales e instituciones. Conocer el entorno familiar de este paciente, y acá aparece un aspecto importante que, más allá de recalcarlo acá, creo que todos lo practicamos, que es humanizar la asistencia sanitaria. Pensar de que trabajamos con una persona que hablábamos al principio, tiene una dimensión física, una dimensión espiritual, una dimensión psíquica, una dimensión social, donde es un sujeto, ¿no es cierto?, de derecho, es una persona que piensa, una persona que siente, y nosotros muchas veces no es una patología más o una cosa que nos toca atender. Eso tenemos que tener muy arraigado, este concepto de la humanización. No aparece esto como una nueva especialidad, ¿no?, sino que esto tiene que formar parte de nuestra ética de cuidado, ¿no es cierto?, que practicamos con ustedes como estudiantes ahora y cuando sean profesionales a posterior. Tipos de pacientes que ingresan a la internación domiciliaria: pacientes que están postrados, con sus consecuentes complicaciones, úlceras por presión, algún paciente con incontinencia, algún paciente que pueda tener algún trastorno de la piel y tranquilamente se lo pueda manejar en el domicilio, un paciente que ya está con riesgo de vida por una enfermedad neoplásica y que realmente, bueno,
se le da, ¿no es cierto?, ya que el paciente ya ha agotado todas las instancias terapéuticas o de recuperación, y bueno, se le da la posibilidad de que pueda estar en su domicilio con sus seres queridos para que, bueno, esperar el momento final que pueda venir. Discapacidades físicas como amputación, ceguera, esto por ahí muchas veces requiere que se lo maneje a nivel domiciliario. Discapacidades psíquicas o demencia, que puede existir también en el caso de adultos mayores, que parece la demencia senil, lo pueden manejar tranquilamente en casa, con el tratamiento que corresponde, con los cuidados y sobre todo con lo humanizado que hablamos y otro elemento, la paciencia. Y problemas crónicos en la fase avanzada, como por ejemplo en la poliartrosis, que puede llevarlo a una discapacidad, efecto, digamos, reducción en la marcha o alteraciones en la misma, y eso le va a quitar autonomía a la persona, ¿no? Seguramente va a requerir algún tipo de apoyo instrumental, con sillas de rueda, bastones, andadores, etcétera, ¿no? Bueno, trastornos de la nutrición y la deglución, pacientes que muchas veces hay pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular y han quedado con una secuela deglutoria por parálisis, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente yo puedo aprender cómo se lo puede alimentar por la sonda, me lo llevo a mi casa y lo alimento en mi casa, sin necesidad de que quede en el hospital para que pueda adquirir una infección intrahospitalaria. Insuficiencia respiratoria crónica en el caso de los EPOC, que ustedes han visto que andan con la mochilita colgando siempre con el concentrador de oxígeno y la bigotera para respirar, tranquilamente se maneja en la casa, no hace falta que esté internado en el hospital. Alguna alteración de la movilidad, que el paciente requiera una férula, un yeso, tranquilamente ustedes han visto una afección traumatológica, se pone la férula o el yeso y se lo manda a la casa, que haga el reposo del paciente en su casa. No hace falta que esté en el hospital internado. Intervenciones quirúrgicas y cuidados hospitalarios, como el caso del que hablaba hace un rato, la cirugía laparoscópica en hospital de día, por ejemplo. Problemas neurológicos, como hablaba hace un rato, del ACV o esclerosis múltiple, que tranquilamente en la casa va a estar bastante bien cuidado y acompañado del paciente. Y por supuesto menciono acá a los pacientes ancianos, para evitar esto que es la institucionalización. Si tenemos la posibilidad de tenerlo en casa, hagamos el esfuerzo de cuidarlo a nuestros ancianos en el domicilio, con sus cosas, con sus recuerdos, la familia, ¿no es cierto?, los nietos, todos que pueden acompañar, y esto va a ser mucho más fácil y llevadera todo este proceso, ¿no es cierto?, que lo tiene que vivir con plenitud el adulto mayor también. Pacientes crónicos y terminales que reúnen criterios para ser incluidos en la atención domiciliaria y pueden, cuando se ven imposibilitados, para acudir a un centro de salud o a un hospital. Ahí podemos hacer la atención domiciliaria. Bueno, y acá aparece lo que hablábamos hace un rato, la figura del equipo interdisciplinario, equipo multidisciplinario. Acá el enfoque tiene que ser multiprofesional, tiene que estar integrado, nos tenemos que integrar todo con nuestras acciones, tiene que estar todo coordinado, con el fin último de darle el mejor cuidado al paciente para que recupere su estado de salud, ¿no es cierto?, y pueda tener calidad de vida, lo que hablábamos hace un rato. Intervienen diversos profesionales que están directamente implicados, ¿no es cierto?, en la atención domiciliaria, principalmente el enfermero aparece acá. Ven que el enfermero es el que, podríamos decir, se lleva la mayor parte de todo el trabajo en la internación domiciliaria, porque es quien está más, digamos, participando en todos los aspectos, tanto en los aspectos de promoción de la salud, de prevención, de cuidado y también en aspectos de rehabilitación. El médico, también aparece acá la figura de la trabajadora social o asistente social, ¿no es cierto?, para asegurar que aquellos aspectos que tienen que ver con lo social y de cobertura se efectivicen en el paciente, como conseguir una cama ortopédica, conseguir una silla de rueda, conseguir ciertos dispositivos que necesite, y sobre todo, en algunos casos, lograr también, si el paciente no tiene recurso cuidador, puedan conseguir un recurso cuidador para que lo acompañe, ¿no es cierto?, en el domicilio del paciente, o cualquier otra situación social que se pueda manifestar, inclusive en situaciones de abandono o de maltrato. Y ustedes han visto que hoy asistimos y vemos eso también de parte del equipo de salud que maltrata a los pacientes, que no estoy generalizando, sino que hay hechos puntuales que han sido denunciados y hemos podido ver.
Bien. También hay otros profesionales que van a intervenir de forma puntual, generalmente a requerimiento y coordinados por los que hemos mencionado primero, enfermero médico, tales como kinesiólogo, psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, etcétera. Y todos van a hacer su aporte, ¿no es cierto?, en virtud de mejorar la situación del paciente. Bueno, y acá aparece una estrategia que es fundamental en esto de la internación domiciliaria, que es la visita domiciliaria, que nosotros ya la hemos visto un poco en lo que era la intervención con grupos de la comunidad. Bueno, en este caso es una actividad esencial la visita domiciliaria del equipo de salud tratante, tanto del segundo nivel, si es una extensión desde el hospital, o del primer nivel de atención, llámese como una actividad programada por el médico de familia y la enfermera comunitaria. Se tendrá en cuenta la planificación de objetivos y actividades que va a adecuar a los diferentes cambios que se vayan produciendo, y la evaluación debe ser constante a lo largo de todo el proceso, ¿no? Eso tener en cuenta. En primer término, tenemos que el primer paso, ¿no es cierto?, es la derivación del paciente para la internación o atención, que puede ser solicitada por el mismo usuario o la familia, puede ser solicitado también por algún miembro de la atención primaria, que realmente el paciente requiere la internación, puede ser solicitado por el mismo hospital, o por algún programa que se esté ejecutando, ¿no es cierto?, del adulto mayor, por algún miembro de la propia comunidad, ¿no es cierto?, que esté presente y vea de que hay una persona que está en una situación de abandono, que está enfermo en el domicilio, no puede asistir, se puede, en este caso, solicitar la internación domiciliaria. Y también, si es la enfermera comunitaria la que va a visitar, es la misma enfermera o enfermero que puede solicitar la internación. O sea que ahí empezamos con el primer paso, que es la derivación a la internación de este paciente que requiere la internación domiciliaria. Bueno, el segundo paso, ya cuando tenemos que hacer, en virtud de lo que sabemos del paciente, se planifica la visita, donde tenemos que consultar la historia clínica de este paciente. Hoy la tenemos en formato digital y todos podemos acceder a la historia clínica única, que se llama. Se está cumpliendo eso que hablábamos de la historia clínica única. Entonces, se puede acceder y conocer del paciente los antecedentes patológicos, antecedentes familiares, antecedentes de la, digamos, patológico y de la enfermedad actual, ¿no? Y luego organizar el día y la hora que se va a realizar la visita para acordar con la familia, para que nos espere y poder hacer todas las tareas que corresponden, ¿no es cierto?, de la internación domiciliaria. Bueno, el tercer paso es la presentación del domicilio. Es fundamental identificarse, decir a qué institución pertenecemos, cuál es el motivo de la visita, especialmente, ¿no es cierto?, si es por primera vez que se va al domicilio, ya que de esta intervención, de este rapport inicial o de esta relación equipo de salud y familiar y paciente se va a crear para el futuro, porque esto es importante, ¿no es cierto?, el primer paso, ¿no es cierto?, para que se cree todo este clima donde trabajemos con este paciente y esta familia, ¿no? Es importante tener en cuenta este primer contacto para que esto asegure de una manera el éxito de las intervenciones posteriores y la participación de la familia, ¿no? Fundamental. Bueno, el cuarto paso, la valoración de enfermería. Podemos aplicar acá, desde lo que conocemos de Henderson, aplicamos el proceso de atención que nosotros hemos mencionado cuando vimos la consulta de enfermería, el proceso de atención en sus 5 etapas, empezamos por una correcta valoración de ese paciente, y después hacemos el plan de cuidado en virtud, ¿no es cierto?, de los hallazgos, y también, por supuesto, de los aportes del profesional médico en cuanto a las tareas que son de colaboración o las tareas que van a ser dependientes, ¿no? En cuanto a tratamiento, en cuanto a lo terapéutico y alguna medida por ahí que sea de indicación médica, ¿no? Y lo demás tiene que salir desde enfermería como actividades que son autónomas, que esos van a surgir de una buena valoración y, por supuesto, determinando prioridades, y en base a eso vamos a hacer el plan de cuidado, ¿sí? Donde también vamos a incluir en este plan de cuidado a la familia, ¿sí?, con sus responsabilidades también. Bueno, a veces acá dice, en la primera visita es imposible realizar una valoración completa. Probablemente en la primera visita vamos tomando lo más grueso que podemos ver, lo más urgente,
y a posterior vamos valorando otros aspectos, vemos la relación de la familia, vemos que se desenvuelve todo, vemos cómo se está manejando el entorno cuidador, vemos en qué puede colaborar la familia, vemos si disponen de recursos, ¿no es cierto?, para el paciente tiene que hacer una dieta, comprar un fármaco, que por ahí si en el hospital público sabemos que le va a proveer todo el hospital, no hay problema con respecto a eso. Pero bueno, si necesita comprar alguna cuestión de que no la provea por ahí el sistema público, entonces vemos en qué medida lo dispone para comprar o recursos para afrontar esta situación, o buscamos los canales para que se pueda conseguir todo esto, ¿sí? El quinto paso, la planificación de los cuidados teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales. Ya sabemos que tenemos que establecer objetivos, acuerdos o pactos con la familia de cuidado y de continuidad, identificar y movilizar los recursos disponibles para poder alcanzar esos objetivos. Como hablaba hace un rato, de repente puede ser de que no tenemos una persona que pueda cuidarlo a este paciente, por lo tanto tendremos que hablar con la trabajadora social, qué recursos tenemos en la comunidad, de repente estamos en un municipio, y ahí podemos articular con el servicio social del municipio para que mande una persona que cuide a este paciente, que acompañe, como sucede, les digo, esto en la realidad misma sucede, en el caso de, por ejemplo, los pueblos del interior, las comunas rurales, ponen a disposición muchas veces personas que se han preparado para atender a ancianos o alguna persona que requiera acompañamiento en una internación domiciliaria, ¿no? Esto es real y es factible de hacerlo. O el mismo hospital tiene un servicio social que puede coordinar, ¿no es cierto?, acciones para cumplimentar este requisito. Bueno, el sexto paso, la ejecución de la atención. Existen dos tipos de atención en el domicilio: la atención directa, dirigida a las personas que lo necesitan, enfermo, grupo familiar y cuidador. La atención indirecta, que son aquellos que repercuten en la mejora calidad de vida de las personas atendidas en el domicilio, ¿no? El hecho de hacer la educación sanitaria, estamos haciendo una atención de alguna manera indirecta, ¿no? La directa tiene que ver con la atención propiamente dicha, aplicación de procedimientos, técnicas que vayan a necesitar el grupo. Y el séptimo paso, se tiene que hacer una evaluación de la visita, cómo han sido los resultados, a posterior cuando vamos a visitar el paciente, cómo se encuentra, va mejorando el paciente, va progresando, si no se alimenta, vamos viendo si se alimenta, podemos también llevar una balanza, pesarlo para ir viendo el progreso en cuanto a peso. Bueno, eso son parte de las acciones que ya están planificadas en nuestro plan de cuidado, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ver en cuanto a esa evaluación, si se están cumpliendo los objetivos que hemos planteado en nuestro plan de cuidado, ¿no? Dado que la atención, hemos dicho, en el domicilio es continua y en cada visita se evalúan los resultados alcanzados. Vamos viendo si el paciente va evolucionando, va mejorando, vamos viendo también el pronóstico médico que nos va diciendo el profesional que es parte del equipo y vemos cómo se va dando toda esta situación. Y esto es importante también, cumplir con el registro, ¿no? Sobre todo si el paciente, hemos dicho esto del recupero de costos, y sobre todo para dejar documentado nuestro trabajo, que se tiene que registrar. Se registran todas las acciones que se han realizado en el domicilio. Puede haber una hoja de ruta que es impresa, donde hacemos todo el registro del control de los signos vitales, del paciente a la hora que fuimos a controlarlo, las acciones que hemos realizado, desde un baño en cama, desde una rotación, observación de la piel, si hemos alimentado al paciente, si hemos colocado un inyectable, todo tiene que estar debidamente registrado, ¿no? A veces cuando vamos al domicilio es imposible llevar una computadora para hacerlo digital, pero sí tenemos una hoja impresa donde se registra todo esto y después se lo va a volcar en la historia clínica digital si así se estableciera, ¿no? Bueno, también puede quedar en el domicilio del paciente una carpeta, ¿no es cierto?, o un cuaderno donde se va a registrar también todas las acciones que se han realizado, ¿sí?, mientras dure la internación domiciliaria, que después eso también se lo va a llevar como prueba y como requisito que se ha cumplido todas las acciones en el domicilio del paciente, ¿sí? También se puede hacer hasta un cuaderno de novedades donde se ponga la evolución diaria del paciente, y el paciente requiere una atención mucho más personalizada, con más horas del día o permanente que puede darse también. Bueno, los niveles de complejidad en la internación domiciliaria. Esto está sacado de la realidad nuestra a través de esto que yo les decía al principio, de las normas de garantía de calidad de la atención. Para nuestro país se toma esto, ¿no? Quizás para otros pacientes, para otro país puede variar.
Existe un nivel 1 de baja complejidad, el paciente generalmente es independiente, este paciente puede requerir acciones de promoción y de prevención en su domicilio y va a acudir al equipo de salud, ¿no es cierto?, que puede estar dado por el servicio como extensión hospitalaria que decíamos al principio, o como del primer nivel de atención como una actividad programada. Entonces el paciente va a tener la visita, que puede ser una vez por mes o 2 veces al mes, quizá como usted ha establecido el esquema de visitas, a ese paciente, y donde se va a trabajar en esto, ¿no? Se va a trabajar mucho en lo que es los aspectos de promoción de la salud, darle herramientas para el autocuidado, aspectos preventivos como las inmunizaciones, la alimentación, y detectar precozmente si hubiera alguna alteración, ¿no? Para esto me sirve atender, ¿no es cierto?, desde el nivel 1. En el nivel 2, o de mediana complejidad, el paciente ya es semi-independiente, ¿no es cierto?, que no tiene una autonomía completa. Podríamos decir que en este caso la visita va a ser más frecuente, quizás una vez a la semana, ¿no es cierto?, 2 veces a la semana, o quizás también puede requerir horas en el día de presencia del personal de enfermería, ¿no? Y puede recibir un tratamiento, capaz que está recibiendo un tratamiento para un tratamiento inyectable, por ejemplo, con un antibiótico terapia para un problema respiratorio, para una infección respiratoria, por ejemplo, y requiere la presencia de enfermería quizás todos los días para hacer el inyectable, controlar los signos vitales, darle algunas indicaciones, por ejemplo, con respecto a nebulizaciones o la presencia del kinesiólogo para hacer maniobra de kinesioterapia respiratoria. Entonces aquí vemos en este caso nivel 2 de mediana complejidad. En el nivel 3, perdón, ahí puse mal, nivel 3, perdón, está repetido ahí, es nivel 3, o de alta complejidad, ya el paciente es totalmente dependiente. Ahí me equivoqué, perdón. Es totalmente dependiente y requiere atención de enfermería de manera permanente. Y el abordaje va a ser un abordaje mucho más integral, donde va a haber que seguramente tendrá que haber prácticas de cuidado como medidas de higiene y confort, administración de medicamentos a través de una vía periférica, control de signos vitales, una atención mucho más, digamos, más dependiente de los profesionales. Entonces, enfermería seguramente va a tener que trabajar en turnos, ya sea de 8 horas o de 6 horas, para poder atender a ese paciente a nivel de la internación domiciliaria. La atención médica seguramente será diariamente irá al médico a evolucionar a ese paciente, la presencia de otros profesionales también va a ser más frecuente, ¿sí? Entonces, al nivel 3 o de alta complejidad, ya el paciente acá directamente es dependiente en cuanto al cuidado. Bueno, ¿cuáles son las actividades de enfermería que se desarrollan en la internación domiciliaria? Si bien hemos venido planteando y hemos venido hablando un poquito acerca de esto, pero veamos cuáles son. Valorar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas dependientes y su familia. Aplicamos acá, podemos usar el instrumento de la valoración de Henderson para ver las necesidades de dependencia e independencia y determinar cuáles son esas necesidades que tiene para lograr satisfacerla en el periodo de internación. Y después, por supuesto, enseñar a la familia cómo manejar la situación también. Planificar y administrar cuidados directamente para poder ayudar a que sean satisfechas las necesidades básicas de los usuarios. Administrar tratamientos, colocación y vigilancia de sondas, por ejemplo, si es necesario, sondas para alimentación, tanto sondas vesicales como nasogástrico, otro catéter, para que tenga puesta. El paciente esté recibiendo sueros, un tratamiento parenteral en el domicilio, con restablecimiento de líquidos, por ejemplo, y requiere, que esto es muy común, por ejemplo, en los ancianos en época de verano, que se deshidratan con facilidad. Entonces, por lo tanto, a veces en el domicilio se hace una sueroterapia que se llama, o una fluidoterapia, y se le administra sueros al paciente para que recupere, ¿no es cierto?, su medio interno. Realizar control y seguimiento de los parámetros vitales. A veces es necesario también participar en la recolección de muestras para laboratorio, ya sea muestras de orina, o muestras de secreciones o de heces, según se trate. Educar a la familia para que pueda suministrar cuidados que ayuden a la persona dependiente a satisfacer sus necesidades, respiración, alimentación, movilidad, recreación y descanso. Vamos a trabajar con mucha educación sanitaria para la familia, para que la familia pueda controlar la situación en su domicilio y pueda manejarla la situación cuando toque atenderlo al paciente, ¿no? Así que vamos a tener que enseñarle cómo lo va a movilizar, cómo lo va a higienizar, las medidas, digamos, de disposición a nivel del entorno físico de la vivienda.
A veces la vivienda no está preparada para atender a un paciente con una discapacidad o un paciente anciano. Por lo tanto, es tarea de enfermería también enseñarles cómo va a adecuar ese domicilio. En el baño, por ejemplo, que cuente con la alfombra antideslizante, con todos los herrajes para el agarre, que no se, por ejemplo, que no se encere en piso, evitar de que hayan objetos pequeños en el piso, evitar cableado por el lugar donde va a pasar el paciente, el hecho de que eviten escaleras, de que si vivía en la planta alta va a vivir en la planta baja por una cuestión de facilidad y para prevenir alguna caída. Bueno, una serie de aspectos que tienen que ver en el domicilio, que vamos a adecuarlo a las circunstancias del paciente, ¿no? Eso es una tarea de enfermería también cuando le toca ir a los domicilios y alertar al familiar y para adecuar lo físico a nivel del domicilio. Bueno, capacitar a la familia para afrontar situaciones de crisis, el soporte, cómo va a manejar la situación. Muchas veces la familia sucede cualquier situación con el paciente y se agarra la cabeza, empieza a llamarlo al médico a las 3 de la mañana, lo llama al enfermero, llama al hospital, llama a la emergencia porque está desesperado, no sabe cómo manejar la situación. Y probablemente el paciente tenía un broncoespasmo y sabe que le tiene indicado la aerosolterapia, cómo va a ser el rescate, eso tranquilamente lo puede manejar en su casa. O de repente tiene que alimentarlo por la sonda y dice, ay, tengo que llamar al servicio, tiene que contratar un servicio privado para que venga y lo alimente al paciente, cuando tranquilamente nosotros lo podemos preparar, le podemos enseñar cómo manejar esta situación y tranquilamente la familia lo hace con tanta naturalidad, digamos, el manejo de una sonda de alimentación sin tener que entrar en esta situación de pánico muchas veces porque no puede resolver la situación, ¿no? Y ahí participamos nosotros, muchos los enfermeros, en educarlo al familiar con respecto a esto, ¿no? Bueno, tanto soporte emocional técnico, educación sobre, bueno, los manejos de los recursos materiales. Muchas veces cuando un paciente va a estar mucho tiempo internado, va a estar mucho tiempo en cama con reposo, nosotros sabemos mucho esto y practicamos esto, de la prevención de la úlcera por presión, ya le aconsejamos la compra de una colchoneta antiescara, algunos elementos para prevenir la presencia de úlcera, el uso de algunos dispositivos también, ¿no es cierto?, para evitar las caídas. Bueno, una serie de aspectos que son recursos que tiene que movilizar la familia en ese caso para que se dé todo esto, ¿no es cierto?, de los cuidados en la internación. Y también, bueno, en caso de que necesite ayuda externa, sugerirle, ¿no es cierto?, si necesitan de repente un kinesiólogo, lo podemos conectar, informarle cuál es la función del kinesiólogo, o si necesita un podólogo, ya que podemos también brindar esa información al familiar. En todo momento vamos a fomentar el autocuidado y la autorresponsabilidad de la familia, que ellos mismos se tienen que hacer responsables de la situación. Fomentar estilos de vida saludable, eso está de más decirlo, una correcta alimentación, uso del tiempo libre, también la recreación de esa persona, ¿no? De repente está en su internación domiciliaria, tranquilamente puede compartir, si su estado lo permite, con la familia, de repente puede hacer una reunión familiar, ¿no es cierto?, para que compartan un momento de encuentro, etc. Fomentar, bueno, valorar las condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda, del entorno inmediato donde está la familia, a los efectos de que esto tenga un impacto positivo en la recuperación del paciente. Vigilar que el grupo familiar cumpla adecuadamente con las tareas que tiene que desarrollar según la etapa del ciclo vital, dice, bueno, según se trate de la edad que tenga la persona. Proporcionar y movilizar recursos extrafamiliares, camas, sillas de ruedas, grupos de autoayuda o voluntarios que vayan a participar en la internación domiciliaria. Ser responsable de que cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para complementar los tratamientos del paciente de manera correcta. La enfermera puede ser, o el enfermero coordinador, ¿no es cierto?, mediador y líder en todas las atenciones del equipo interdisciplinario que el paciente y familia necesitan. Generalmente, les cuento, en la práctica, quien se encarga de todo es enfermería. Enfermería es la que detecta, es la que ve los signos de alarma, la que le sugiere a la familia, llame al médico de cabecera que lo venga a ver al paciente porque no lo veo bien, lo veo con edema, lo veo que no está respirando bien, es la que alerta siempre, ¿no? Así que por eso habla de acá de la coordinación, va a mediar y también va a liderar todas las atenciones, generalmente, ¿no? Ser capaz de tomar decisiones que le competen a nuestra profesión, ¿no es cierto?, según las necesidades que tenga el paciente y la familia. Bueno,
La bibliografía consultada es un módulo de internación domiciliaria, que tomamos del Sistema de Salud de Mar del Plata, hemos consultado las normas de garantía de calidad de la atención médica, y un artículo de una revista de atención primaria de Cataluña que tiene que ver también con la internación domiciliaria, un seguimiento que hicieron, una investigación. Y que espero que haya sido útil y haya sido, digamos, esto que lo vamos a empezar a practicar nosotros en nuestra cátedra, y como les decía antes de ayer, vamos a empezar a ir al domicilio de los pacientes desde nuestra cátedra también como una rotación. Bueno, y acá pongo unas palabritas que dijo Nelson Mandela mientras vivía: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y creo que la educación nos pone, ¿no es cierto?, la posibilidad de progresar y de poder cambiar. Así que, bueno, vamos a responder preguntas si hay. Bueno, si hay preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat. Disculpe, licenciado. Con respecto a que la institución deriva personal para cuidar, digamos, a gente mayor, también el PAMI decían que tenía a su cargo, digamos, que mandaba personas a cuidar en los hospitales o en el domicilio. Sí. Muchas veces cuando se internan pacientes de PAMI en el hospital, ahora no se los está recibiendo, pero hace un año atrás se los recibía, movilizaba recursos cuidadores PAMI, mandaba a una persona que acompañaba durante la internación a ese paciente, a modo de que muchas veces el paciente, por supuesto se hacía una previa valoración primero si ese paciente no tenía entorno cuidador, se hacía familiares que lo puedan cuidar. Entonces, cuando no tenía, movilizaba este recurso, lo hemos visto nosotros mientras estábamos haciendo la práctica, que los mandaba, por ejemplo, PAMI en este caso, que hagan el acompañamiento diurno del paciente, una persona, y a la noche iba otra persona a acompañarlo, ¿sí? Así que esto lo hacía PAMI dentro de todas sus limitaciones que ha tenido, porque ha tenido también, bueno, ciertas situaciones, como sabemos, ustedes saben que todas las obras sociales están pasando por una situación bastante crítica también, y ya venimos con PAMI, que viene con problemas, digamos, hace muchos años, pero no obstante, ha cumplido con sus programas, ¿no? Ha mandado ha movilizado estos recursos a la atención hospitalaria, ¿no? El entorno cuidador. Y en el domicilio también está mandando, con el módulo de internación domiciliaria, está mandando enfermeros a que hagan la atención domiciliaria de los pacientes, ¿no?